derecho de distribución alemán es típicamente nacional, es decir, está regulado en principio en regulación a nivel nacional alemana, pero tiene algunas limitaciones derivadas de la pertenencia de Alemania a la Unión Europea, ¿no? La principal de ellas es la Directiva 86-653, que es relativamente antigua y fue evaluada desde los 80 y fue reevaluada en julio del 2015, que establece ciertas regulaciones respecto al contrato de agencia comercial dentro de Alemania. Fuera de la Unión Europea, es decir, respecto de la relación entre Alemania y distribuidores o agentes comerciales fuera del espacio económico europeo, existe flexibilidad total, ¿no? Las reglas que aplicarían dentro de la Unión Europea y dentro de Alemania pueden ser disponibles fuera del espacio de la Unión Europea y por tanto, muchísimos casos, digamos, así efectivamente se hace, ¿no? En detrimento de distribuidores, de agentes comerciales, de comisionistas extranjeros, digamos. Y esto es relevante, especialmente relevante para el caso chileno. Derecho de distribución alemán, como decíamos, es parte del derecho comercial alemán. Y parte del derecho comercial alemán hay que distinguir si es que estamos hablando de relaciones entre comerciantes, que es, por ejemplo, el caso en que una compañía fabricante alemana tiene una relación con un distribuidor en Chile. En ese caso se consideran ambos como comerciantes o como empresarios, por tanto se rige por el Código de Comercio alemán y por el contrato de compraventa mercantil, Handelskauf. HGB es el Código de Comercio alemán, ¿no? Y también, y esto lo vamos a ver, por el derecho o la Convención sobre la Compraventa Internacional de Mercaderías, que es la así llamada CISG. Y cuando se trata de relaciones con consumidores, no comerciantes, se rige básicamente por el derecho civil alemán, ¿no? Vamos a ver también que hay ciertas reglas del derecho civil alemán que aplican a los contratos de distribución, sobre todo en materia de términos y condiciones generales de la contratación. Fíjate, ¿cuáles son las formas más quizás ustedes las han visto en la práctica? ¿Cuáles son las formas más frecuentes en que se produce una relación comercial entre un fabricante alemán y un distribuidor en Chile, por ejemplo, o al revés, digamos, ¿no? Un exportador chileno y un recibidor o un distribuidor en Alemania? Y son básicamente estas 5 formas que tenemos acá, ¿no? La principal, que es la más, vamos, de la más fácil a la más compleja, la más sencilla es la fuerza de ventas in situ, ¿no? Es decir, que algún representante de ventas de Alemania venga a Chile y comience a abrir canales de venta en Chile, comience a buscar clientes, a encontrar clientes y a cerrar negocios, ¿no? Esa es la principal forma y relativamente descomplejizada desde un punto de vista jurídico. O la venta directa, es también posible actualmente con plataformas online o aún sin plataformas online, que se produzca venta directa desde Alemania, que se encuentren clientes en algún otro lugar, digamos, en alguna mesa, por ejemplo, en Alemania o en algún otro lugar del mundo, y que se produzca una venta directa desde Alemania hacia Chile, o al revés, sin que exista nadie de la compañía alemana en Chile, o al revés, nadie de la compañía chilena en Alemania. Ese es el caso más sencillo, ¿no? Luego está la agencia comercial, el contrato de distribución, la comisión y la franquicia. Vamos a ver cada uno de esos a propósito de los casos, no en abstracto, sino vamos a ver un caso en concreto en que vamos a revisar estos temas. Algo le pasó al clicker. No pasa. O sí, Ahí está. No, Lo hackearon. no puedo, podemos hacer ataque, sí. No puedo pasar la... Vamos a llamar a... Ahí viene. Ahí estamos. Ahí está. A ver, perfecto. Bueno, antes de pasar al caso concreto, tenemos la siguiente slide. Habla acerca de otra pieza de regulación, por así llamarlo, muy relevante para efectos de compraventa internacional entre Alemania y Chile, ¿no? Que es la Convención de las Naciones Unidas sobre la compraventa internacional de mercaderías, también así llamada CISG. Chile y Alemania son ambos países o estados miembros de CISG, Chile desde 1991, Alemania desde el 90. Y CISG aplica como derecho nacional alemán y o chileno en caso de que no hayan otras reglas convenidas entre las partes y en caso de que el derecho nacional de cual forma parte CISG no colisione con las reglas de CISG, en cuyo caso habría que revisar cuál de las reglas es la que efectivamente aplica, ¿no? Ahora, CISG en general durante muchos años fue excluido expresamente de los contratos de compraventa internacional por considerarse en algunos casos buyer-friendly, en otros casos seller-friendly, ¿no?
Pero la verdad es que las reglas que tiene, lo único que hacen es poner certidumbre en relaciones económicas internacionales cuando muchas veces no la hay, o cuando de otra forma lo que pasaría es que colisionaría el derecho de ambos países, ¿no? Por lo tanto, nuestra recomendación siempre es, bajo ciertas circunstancias, por supuesto, y hay que analizar caso a caso, es no temer, no tenerle miedo a CISG y dejar que aplique, ¿no? CISG, entre otras cosas, lo que regula es la formación del consentimiento, es decir, si se produjo en un contrato, cuál es el contenido de ese contrato entre las partes y en qué forma se produjo. Luego regula obligaciones, o las obligaciones típicas del contrato de compraventa, las obligaciones del vendedor de entregar, las obligaciones de cumplir con ciertos requerimientos, sobre todo el requerimiento básico de que los bienes provistos sean provistos en la cantidad, la calidad y la descripción que exige el contrato. Y por otro lado, por supuesto, regula también obligaciones de compradores, ¿no? La principal obligación es la obligación de pago, pero también la obligación de revisión de las mercaderías a la entrega, ¿no? Y CISG provee reglas que son relativamente razonables, digamos, ¿no? Y plazos que también son relativamente razonables. Y que en muchos casos exceden al plazo legal que aplicaría de otra forma, ¿no? En el caso chileno, por ejemplo, en materia de derecho a reclamar defectos en los bienes, que de otra manera en Chile, respecto a bienes muebles, llegaría a un plazo de prescripción de 6 meses, bajo CISG alcanza 2 años, ¿no? Lo que hace una diferencia sustantiva. Vamos al caso 1, un distribuidor chileno con un fabricante alemán. ¿Cuáles son la situación de hecho, el Sachverhalt del caso? Tenemos una empresa chilena que ha actuado por más de 20 años bajo un contrato así llamado de socio premium, ¿no? Premium partner. ¿Qué quiere decir eso? No sabemos, digamos, ¿no? Como vendedor en Chile de un fabricante de maquinaria o repuestos industriales alemán, ¿no? Es una relación de largo plazo. Han habido más de un contrato en la historia de estos 20 años. Se firmó un contrato original, luego ese contrato ha sido modificado, ese contrato ha sido objeto de adendas a sí mismo, pero en ninguno de los casos el contrato especifica de qué contrato jurídicamente se trata, ¿no? Simplemente un nombre comercial, llamarlo contrato de socio premium. Eso no nos dice nada respecto de cómo debe clasificarse este contrato jurídicamente. Pero tiene ciertas características, ¿no? La primera de ellas es que la parte chilena no goza de exclusividad. La segunda es que tiene acceso a una plataforma online para comprar maquinaria, equipos y repuestos, spare parts, a un precio descontado, que de otra manera no tendría. Esa parte del contrato consta en un adendum que se va modificando año a año, ¿no? Las condiciones de descuento, las condiciones bajo las cuales compra la compañía chilena se van modificando año a año y son objeto de negociación con el fabricante alemán. La compañía chilena está obligada a su turno a proveer al fabricante alemán información respecto de clientes, y además está obligada a mantener una bodega con un cierto stock de repuestos en Chile. El contrato además está sujeto a ley alemana, eso es lo que dice el contrato. Está sujeto a jurisdicción alemana, es decir, en caso de conflicto, disputa, ese conflicto de disputa va a ser conocido por un tribunal ordinario en algún lugar de Alemania. Y además existen las así llamadas AGBs, ¿no? Allgemeine Geschäftsbedingungen, que son términos y condiciones generales de contratación, que no están en el contrato mismo, el contrato las refiere. Hay una línea abajo en el contrato que establece que para este contrato valdrán los términos y condiciones generales de contratación del fabricante a la fecha del contrato. Y para conocer cuáles son esos términos hay que ir a la página web del fabricante y bajar esos términos de contrato, ¿no? Que están no en español, no en inglés, sino en alemán. Bueno, surge una disputa comercial entre ambas partes respecto de una maquinaria fallida. El fabricante alemán vende una maquinaria a la compañía chilena. Esa maquinaria es puesta con un cliente. Por supuesto, el usuario final de la maquinaria no es el distribuidor chileno, sino el distribuidor chileno lo que hace es colocar la maquinaria en el mercado. Coloca la maquinaria en el mercado, la maquinaria presenta fallas. El cliente final hace uso de la garantía, el distribuidor hace uso a su turno de la garantía con el fabricante alemán. El fabricante alemán envía trabajadores para reparar, intentan reparar una, dos, tres veces, la máquina sigue no funcionando. La consecuencia es que el cliente nacional termina devolviendo la máquina. El riesgo de esa venta lo toma el distribuidor chileno, es decir, el riesgo no solo económico, tiene que devolver el precio de la máquina, tiene que financiar el traslado de la máquina desde el lugar donde esté la máquina, dependiendo de qué tipo de máquina sea, puede estar muy lejos, digamos, puede estar, digamos, en medio de un campo, digamos, en una máquina industrial agrícola o en algún otro lugar, traslados que no son baratos, por supuesto, y además tiene el riesgo reputacional, ¿no? Que ha puesto una máquina en el mercado, que ha fallado, y por tanto
Esto es un mercado relativamente pequeño y esto se conoce. Existen además daños al cliente final. La máquina no produjo como tenía que producir. Esos daños pueden ser daños directos, también pueden ser daños indirectos. En los casos de maquinaria agrícola, imaginemos, por ejemplo, que se compró una máquina justo antes de que comenzara la temporada, esperando que la máquina produjera durante la temporada. Llegó la temporada, la máquina falló, nunca pudo ser operada y por tanto un cliente final perdió buena parte de su producción o perdió semanas muy valiosas de la producción de temporada debido a una máquina fallida. Ese cliente, por tanto, tiene un claim en contra, en principio, en contra de su distribuidor, pero quizá también, y esto lo vamos a ver, en contra del fabricante de la maquinaria, ¿no? ¿Qué sucede? Producto de esta disputa comercial que demoró varios meses o que puede demorar varios meses, finalmente se decide terminar la relación, ¿no? Y el fabricante alemán termina el contrato, envía una propuesta de terminación de contrato sin indemnización, sin solución a la máquina que está fallida, y le informa al distribuidor chileno que va a ser reemplazado dentro de los próximos 6 o 12 meses y por tanto tiene que dejar de vender tanto la maquinaria que tenga como el stock que tenga. Este es un caso, una situación de hecho que, como digo, se construye respecto de varios casos de hecho, pero que es perfectamente posible, ¿no? No sé si les suena algo de esto a ustedes, eh, pero esto es perfecto, esto es algo que sucede en la práctica, digamos, ¿no? Y vamos a ver ahora cuál es la forma en que esto debería ser analizado en principio jurídicamente, bajo derecho alemán. Las principales preguntas, ¿cuáles son acá, no? La primera pregunta que tenemos es cuál es la ley aplicable a este contrato, ¿no? El contrato dice que la ley aplicable es la ley alemana. La pregunta es si es que esa regla vale, ¿no? La segunda pregunta es, ¿aplica además de la ley alemana, de la normativa, digamos, de la legislación alemana, quiero decir, y del contrato, por supuesto, ¿aplican además los términos y condiciones generales del contratista? Si es que los incorporó simplemente como una referencia en el contrato y luego estaban en la página web, hay que ir a buscarlos en alemán y además cambian cada 2 años, digamos, cada año y medio, ¿no? Porque por supuesto se van actualizando, digamos. Eh, Luego la segunda pregunta es, una vez que dilucidamos la primera, ¿qué clase de contrato es este, digamos? Bajo derecho alemán? Tenemos un contrato de socio premium, que como digo es un nombre comercial, no es un nombre jurídico, no es una categoría jurídica, no es un tipo de contrato bajo derecho alemán. Eh, Tercero, ¿puede el fabricante alemán, como hizo en la práctica en este caso que estamos viendo, poner término al contrato? Y si lo hace, ¿cuáles son, o si puede hacerlo, cuáles son las condiciones bajo las cuales se le pone término al contrato? La cuarta, una pregunta muy relevante para quien se queda del otro lado, digamos, del charco, con toda la maquinaria y con todo el stock de repuestos, ¿no? ¿Qué hago con esto ahora? ¿Cuánto tiempo tengo para liquidarlo? ¿Qué pasa con el parque de maquinaria que tengo ya instalado, colocado? Ese parque en muchos casos tiene garantía que asume el distribuidor respecto a sus clientes. ¿Puedo seguir comprando a precios descontados repuestos? ¿Ya no voy a tener ese acceso? Son preguntas que, por supuesto, son relevantes, ¿no? Y la última pregunta es qué pasa con la maquinaria que falló, digamos, ¿no? Como vimos, existe el caso de una maquinaria que se entregó, intentó ser reparada, no pudo ser reparada, el cliente la devolvió, el cliente final la devolvió, está de vuelta en las bodegas del distribuidor chileno, sin poder ser colocada nuevamente, porque una máquina que no funciona. Eh, ¿Qué sucede con ese caso? Ley aplicable. Vamos a hacer un pequeño rodeo por la ley alemana, ¿no? La principal fuente, esto es un problema de derecho internacional privado, ¿no? Entonces, existen reglas acerca de la aplicación de reglas, ¿no? Y la principal regla alemana o la principal fuente alemana de derecho internacional privado es el EGBGB, ¿no? Que es la ley de introducción en el Código Civil. Esa ley fue armonizada en el 2009. El caso del derecho alemán, como ustedes sabrán, es relativamente complejo porque existe el derecho nacional alemán, por supuesto, ¿no? Pero también existe el derecho de la Unión Europea, ¿no? A través de directivas y reglamentos que en muchos casos necesitan ser armonizadas o la legislación nacional necesita ser armonizada en torno a reglamentos o a directivas de la Unión Europea. Y en este caso existe un reglamento central que entró a regir el 2009, que se llama Roma I, ¿no? Que es el que establece la ley aplicable a las obligaciones contractuales dentro de la Unión Europea. Y la legislación alemana fue armonizada en torno a Roma I en su minuto. Existen también otras reglas, por supuesto, que nos indican qué ley aplicaría en cada caso, en el caso del reglamento de insolvencia, en el caso de contratos de seguro, etcétera. Pero en el caso que estamos viendo ahora aplicarían básicamente las reglas generales de
de derecho civil, ¿no? Y la regla principal, o una de las reglas principales bajo Roma I, es que da lo mismo la ley que resulte aplicable, digamos, si es que de la aplicación del reglamento surge que finalmente se aplica una ley que no sea una ley dentro de la Unión Europea, esa ley valdrá, digamos, ¿no? Es decir, si de aplicar las reglas del reglamento resultara aplicable, por ejemplo, a la ley chilena, eso es perfectamente posible bajo Roma I. Esa es la primera regla. La segunda regla es la regla que conocemos también del derecho chileno, y es el principio general de libertad de elección, ¿no? Es decir, ahí donde las partes han alcanzado un acuerdo respecto a ley aplicable, un acuerdo que tiene que ser expreso e inequívoco, esa ley valdrá, ¿no? En conformidad a los términos del contrato o de las circunstancias del caso. Luego existe la posibilidad de elección total o parcial. Las partes pueden perfectamente decir respecto del derecho material, por ejemplo, aplica la ley alemana, pero vamos a excluir ciertos aspectos de la ley alemana. Y eso es muy frecuente y lo vamos a ver, porque la ley alemana permite, por ejemplo, que fuera del espacio de la Unión, de la Comunidad Económica Europea, que va más allá de la Unión Europea, eh, se puedan excluir ciertos derechos que de otra manera tendría el distribuidor o el agente comercial. Derechos relevantes, ¿no? El derecho al plazo de preaviso mayor, derecho a compensación y derecho a comisiones en un ámbito más extendido. En caso de desconexión total, en caso de que no hubiera nada de donde afirmarse para determinar la ley aplicable, aplicarían las reglas indisponibles, es decir, las reglas que las partes no pueden evitar, o las partes que, respecto a las cuales las reglas no pueden disponer, las partes no pueden disponer, que hubieran aplicado en ausencia de elección. Y en ausencia de elección, el principal test que tenemos es el test que se llama de factor de conexión, ¿no? Es decir, aplica la ley de residencia habitual de aquella parte del contrato que tenga o que realice la prestación característica del contrato. En un contrato, por ejemplo, de compraventa de bienes, quien realiza la prestación característica del contrato, hay dos prestaciones, ¿no? Entregar la cosa, pagar el precio. Pero lo típico del contrato de compraventa es más bien lo que hace el vendedor, ¿no? Porque el precio se paga en muchos otros contratos, se paga en el arriendo, se paga en los servicios, etcétera. Pero lo típico de un contrato de compraventa es quien entrega la cosa, ¿no? Por lo tanto, el factor de conexión más fuerte en ese caso es con el vendedor. En un contrato de distribución es la ley del país del distribuidor, quien es quien realiza la prestación característica del contrato de distribución, ¿no? Por ejemplo, lo que significa que en el caso de un contrato de distribución entre una compañía alemana y un distribuidor chileno, en que no hubiera una elección de ley, aplicaría la ley de Chile, ¿no? Que es la ley de país de residencia del distribuidor. Y luego, en la franquicia, la ley del franquiciado; en el contrato de consumo, la ley del consumidor. La ley del consumidor, quiero decir, la ley del país en que reside el consumidor, ¿no? Eso respecto a la ley aplicable. Por lo tanto, en el caso en que estamos revisando actualmente, tenemos un contrato de socio premium que establece una elección de ley. Esa elección de ley es la ley alemana. Bajo Roma I, entonces, esa es una elección de ley perfectamente aplicable. Por lo tanto, lo que aplica en esta relación contractual es la ley alemana. Vamos a ver ahora si también aplican los términos y condiciones generales de la contratación, que se incorporaron como un anexo o como una referencia dentro del contrato. Las condiciones generales de contratación bajo derecho alemán es una particularidad bastante específica, yo diría, del derecho civil alemán, ¿no? El derecho chileno conoce en derecho del consumidor ciertas reglas similares, pero son solo en relaciones de consumo, ¿no? Típicamente ustedes conocen la regla de la letra chica, la prohibición del, del acortamiento de ciertos plazos, la prohibición de la imposición de ciertas reglas, en relaciones en las que el derecho considera que existe una relación inequitativa, ¿no? Entre un consumidor y un proveedor de bienes o servicios. En el caso del derecho alemán, estas reglas no solo aplican para relaciones de consumo, sino relaciones entre compañías, digamos, ¿no? Entre empresarios, entre comerciantes. ¿Y cuándo aplican? Aplican en todos aquellos casos en que tenemos un contrato que se utiliza para un gran número de casos, ¿no? En que una contraparte contractual, que es el redactor, lo impone a la otra a la hora de celebrar un contrato. En el caso que estamos comentando actualmente es exactamente eso, ¿no? El proveedor alemán tiene un contrato estándar que se llama contrato de socio premium, contrato que refiere a términos y condiciones generales de contratación y que aplica no solo, imagino, con su distribuidor chileno, sino con todos sus distribuidores en todo el mundo, digamos, ¿no? Entonces, un típico caso de condiciones generales de contratación.
Y para eso es irrelevante cómo se llamen las condiciones generales, ¿no? Es irrelevante qué título tengan. Es irrelevante también si se incluyen o no en el contrato. Es decir, son parte del cuerpo central del contrato, o si son un anexo del contrato, o si simplemente se refieren por separado o se la hacen llegar por email, también es irrelevante. Y también es irrelevante qué alcance o qué forma tengan, ¿no? Eh, Ahora, con el tema de AGB, y esto es un tema que abre cierto espacio para el distribuidor o la compañía chilena a la que se le imponen los AGB, ¿no? En la práctica es muy difícil ir a negociar uno a una las cláusulas de los términos y condiciones generales de contratación. Es casi imposible, muy infrecuente, ¿no? La compañía chilena quiere ser designado distribuidor, quiere ser designado agente comercial en Chile, quiere trabajar en temas, ¿no? Ahora, eso no significa que todas las reglas que se le imponen valgan. El derecho alemán de AGB es un derecho extremadamente complejo, digamos, ¿no? Y es un derecho eh, en que efectivamente el riesgo que cuenta, el riesgo que soporta quien redacta reglas de términos y condiciones generales de contratación inválidas es que esa regla sea apartada de la relación contractual y que se haga valer en vez de ella la disposición legal aplicable, que generalmente es más favorable a quien le impone la regla que al que la redacta, ¿no? Y en general podemos decir como una regla de oro, por así decirlo, ¿cuándo son válidas las reglas impuestas bajo términos y condiciones generales de contratación? En aquellos casos en que la parte contratante puede reconocer la intención de incluir las AGB, es decir, que entiende la razón por la cual, por ejemplo, se acorta un plazo de prescripción, qué sé yo. Podemos tener que el plazo de prescripción normal para la revisión o para alegar defectos en una maquinaria son 2 años. Si es que se le acorta ese plazo a 6 meses, esa regla valdrá si es que la contraparte contractual fue capaz de entender la intención de la aplicación de esa regla, ¿no? Y además existen una serie de otras reglas auxiliares respecto a eso. Y además si no se opone. Ahora, oponerse es lo que veníamos diciendo ahora, ¿no? Oponerse durante la época de negociación del contrato es en la práctica difícil, sino muchas veces imposible, porque oponerse significaría simplemente ser dejado de lado, ¿no? Y no cerrar el contrato. Los términos y condiciones generales de la contratación no solo deben ser incluidas formalmente en el contrato, deben ser parte del contrato, sino que además cada una de ellas tiene un test legal de contenido de conformidad al artículo 307 y 309 del Código Civil alemán, ¿no? Sí, Hola, una pregunta. sí, Pero, por ejemplo, esa parte que estaba hablando, la parte contratante puede hacer la obtención y no se opone. ¿Eso después se vería en el juicio, en un juicio? claro. Y podría servir, por ejemplo, haber presentado como desviaciones a esos términos y condiciones como una forma de demostrar que te opusiste. Sí, claro, pero siempre y cuando esas desviaciones hayan sido aceptadas por la contraparte, ¿no? Lo presentaste. Claro, no, digamos, si es que las presentaste y la respuesta de vuelta fue no, no aceptamos las desviaciones, digamos, o firma el contrato o tal como está o no tenemos contrato. Pero también tienes como una forma de demostrar que nunca estuviste de acuerdo también para el juicio posterior. Claro, pero eso, esa es una discusión, cómo se formó el consentimiento ahí, ¿no? Bueno, Si es que las desviaciones fueron parte del acuerdo contractual, reconocido por ambas partes, sobre todo por quien impone el contrato, sí, claro, por supuesto. Pueden servir para decir me opuse en su minuto. Pero si es que las desviaciones son rechazadas directamente por quien redacta el contrato y lo que finalmente lo pone en la opción take it or leave it, digamos, ¿no? Tómalo, déjalo. Es difícil. y la otra cosa, no sirve de nada haber firmado un contrato donde yo expresamente, viéndolo del otro lado, del lado del vendedor en Alemania, no sirve de nada haber firmado ese documento donde yo ya acepto ese término de condiciones, porque igual lo aceptaste. Sí, claro, digamos, ¿no? O sea, Pero ¿por qué se podría volver a discutir entonces? porque tiene un control formal de inclusión y además tiene un control de contenido, digamos, ¿no? Existe el artículo 307 a 309 del Código Civil alemán establecen una serie de reglas, digamos, materiales respecto de qué puede y qué no puede regularse bajo términos y condiciones de la contratación. Y la regla general es que habiendo, o digamos, que las reglas que son inválidas o que pueden ser declaradas inválidas, las reglas que siendo contrarias a la buena fe, perjudican injustificadamente a una de las partes contratantes, ¿no? Por ejemplo, si se disminuye excesivamente un plazo de prescripción, eh, si se establecen reglas distintas para la entrega, etcétera. Digamos. Hay una serie es un catálogo de
prohibiciones materiales respecto de qué puede y qué no puede ser incluido como término y condiciones generales de contratación. Y como digo, la jurisprudencia en materia de nulidad y de invalidez en materia de condiciones generales de contratación es bastante compleja, y por tanto lo que se recomienda en estos casos siempre es, por supuesto, buscar asesoría jurídica a la hora de redactarlas, por supuesto, para las compañías alemanas que redactan, pero sobre todo también a la hora de revisar, ¿no? Eh, Muchas veces puede la conclusión ser: mira, no te vas a poder oponer formalmente a esta regla, pero quédate relativamente tranquilo, porque esta regla es inejecutable, ¿no? Jamás te van a poder ejecutar esta regla, ¿no? Esa regla no pasa un test de validez bajo derecho de AGB alemán. Perfecto, esto respecto a ley aplicable. Ahora, respecto de qué tipo de contrato se trata el contrato de socio premium. Vamos a ver, bueno, en este caso, dos tipos de contratos, ¿no? Que son los contratos modelo del derecho de distribución. Primero es la agencia comercial y luego el contrato de distribución propiamente tal. La agencia comercial está regulada en el artículo 84 y siguientes del Código de Comercio alemán, el HGB, ¿no? ¿Cuáles son las características principales de un agente? Es que un agente comercial es autoempleado e independiente, pero Alemán. Eso es lo que ven ellos. claro, Regulación. exactamente. Pero es como estamos hablando de un contrato que aplica ley alemana, necesitamos clasificar este contrato desde el punto de vista de la ley alemana, ¿no? Luego, el agente comercial trabaja permanentemente para un principal o mandante, y esto es muy relevante, a su costo y en su interés. Y su tarea es de intermediario en contratos celebrados por cuenta, costo e interés del principal, ¿no? Cuanto el riesgo de venta, el riesgo económico de la operación, lo asume siempre el principal en un contrato de agencia comercial. Ese es un factor bastante decisivo en un contrato de agencia. ¿Cuáles son entonces las obligaciones del agente? Tiene una obligación de intermediación, ¿no? De broker, y de conclusión de contratos. Puede asumir, además de eso, una obligación de revisión del riesgo crediticio de los clientes o de las contrapartes contractuales, de bonitet, ¿no? Y además debe, por supuesto, velar por el interés del principal, debe comunicar toda la información necesaria al principal, debe cumplir con instrucciones razonables y en algunos casos puede incluso asumir el riesgo crediticio mismo, más allá de la revisión del riesgo crediticio de la contraparte o el cliente. Y por su parte, el principal tiene obligaciones documentales, obligaciones de reporte, pero como dijimos, es quien lleva el riesgo financiero o el riesgo económico de las operaciones realizadas por el agente comercial. Por lo tanto, la venta es directa desde Alemania. No, la venta se hace acá por intermediación, digamos, efectivamente, digamos, la venta, digamos, para efectos jurídicos, quien toma se hacen en nombre y en interés de la compañía alemana, exactamente. La comisión es un derecho relevante del agente, ¿no? Es el derecho más relevante. Y esto es muy relevante porque vamos a ver que son precisamente estas las reglas que dentro del espacio de la Comunidad Económica Europea favorecen a los agentes respecto de regla que puede ser excluida para agentes fuera del espacio de la Comunidad Económica Europea, como por ejemplo agentes dentro de Chile, ¿no? El principal derecho que tiene el agente comercial es a cobrar comisión, ¿no? Y la comisión entendida en un término amplio. En primer lugar, tiene comisiones basadas en transacciones exitosas y aún en presunciones de éxito de transacción. Y el monto es, por supuesto, el que se haya acordado entre las partes, y si es que no hay un acuerdo entre las partes, el que se basa en la costumbre o en un criterio de razonabilidad. Y luego el derecho o el devengo de la comisión se produce ya sea por operaciones exitosas dentro del término del contrato y aún por operaciones exitosas una vez terminado el contrato. Y por operaciones exitosas se entiende aquellas operaciones que son reconducibles al agente, la típica operación de un agente durante la vigencia de un contrato de agencia, ¿no? Encontró un cliente, hizo todo lo posible en la negociación para captar al cliente, ganó el cliente, cerró el contrato a nombre del principal. Por lo tanto, eso es obvio, digamos, ¿no? Es la operación exitosa directa. Luego hay una operación exitosa reconducible al agente indirecta, en que él hizo todo, finalmente, pero causó la operación, pero la operación fue concluida por la fuerza de venta o por alguien directamente desde Alemania, ¿no? Aún en ese caso tiene derecho a comisión. Y más allá de eso, en muchos casos tiene derecho a comisión el agente en casos de operaciones que no son reconducibles directamente a él, pero que tomaron lugar ya sea dentro de su área geográfica específica o determinada, de su Bezirk, ¿no? O
que haya sido tomado lugar dentro de su círculo de clientes determinado, ¿no? Del Kundenkreis. Lo que, por supuesto, aumenta muchísimo el ámbito de operaciones respecto de las cuales el agente tiene derecho a cobrar comisión. Y además, más allá de la vigencia del contrato, el agente, una vez terminado el contrato, tiene también derecho a cobrar comisión por aquellas transacciones que se hayan intermediado por él o que sean directamente atribuibles a él y que se hayan concluido en un plazo razonable tras la comisión. Es decir, que hubieran estado a puerta o cerca de haber sido concluidas al momento de la terminación y que terminaron, depende de la razonabilidad, depende por supuesto del caso en concreto, ¿no? Pero depende, que se terminaron 3 o 6 meses después porque habían algunos aspectos pendientes, o cuando el principal o el agente hayan recibido la oferta respecto del cliente o la contraparte antes de que haya terminado el contrato. ¿Cuándo se devenga la comisión para el agente? Cuando se haya ejecutado la operación, ¿no? En ese minuto se devenga, el devengo significa desde cuándo tiene derecho a cobrar, ¿no? Cuando se haya ejecutado la operación, cuando la operación debió ejecutarse en virtud de un acuerdo con un tercero y cuando el tercero haya ejecutado la operación. Y la terminación de la comisión, es decir, cuando, habiéndose devengado finalmente el agente comercial no tiene derecho a cobrarla, se produce cuando el contrato entre el principal y el tercero no se ha cumplido, ¿no? Y si el incumplimiento no es imputable al empresario, ¿no? Es decir, si es que se cerró un contrato por parte del agente y el cliente no pagó, y no pagó por una razón distinta de un incumplimiento del principal, es decir, no pagó habiéndosele entregado la mercadería o los bienes en tiempo y forma, bajo las condiciones establecidas en el contrato, el cliente no paga, el agente no tiene derecho a cobrar comisión por esa operación, ¿no? Porque ese incumplimiento no es imputable al empresario. Luego, terminación. ¿Cómo se puede terminar un contrato de agencia? Este es otro de los derechos fundamentales de un agente en Alemania, ¿no? No lo pueden terminar de un día para otro y tampoco lo pueden terminar por cualquier causa, ¿no? La terminación no causada es permitida si está acordada, ¿no? Eh, no causada significa voluntaria, es decir, sin una razón, ¿no? Sin que haya habido un incumplimiento por alguna de las partes. Es permitida si se acuerda, pero existen plazos de preaviso obligatorios. Plazos de preaviso que van, digamos, van en aumento dependiendo de la cantidad de años que haya durado la relación de agencia. Para una duración hasta un año de contrato de agencia hay un plazo de un mes de terminación y desde 5 años en adelante el plazo es de hasta 6 meses, ¿no? Un plazo que tiene que ser respetado, por supuesto. El plazo además no puede ser, aunque esté escrito en el contrato menos, y esta es una regla, no puede ser acortado a menos que haya sido acordado fuera de y esto de nuevo volvemos a la regla en que respecto de agentes alemanes no puede ser acortado, respecto de agentes chilenos sí puede ser acortado. Estas reglas siempre son disponibles fuera del espacio de la Comunidad Económica Europea. Y luego si el plazo del principal se extiende, es decir, si es que para que el agente termine el principal se dan en vez de 6 meses, por ejemplo 8, automáticamente se extiende el plazo del agente. Luego, en caso de terminación causada, sí, ¿es una pregunta? Ok. En caso de terminación causada, permite evitar los plazos de preaviso obligatorio, pero esto solo, terminación causada en aquellos casos en que la terminación se produce por un incumplimiento del contrato por parte de alguna de las partes, por parte del distribuidor en este caso, pero eso solo en la medida en que la parte que termina no esté razonablemente obligada a esperar, ¿no? Por ejemplo, en los casos en que existen contratos pendientes, en los casos en que ha habido una inversión importante, en los casos en que tiene que haber una transición respecto a un nuevo distribuidor, en todos esos casos, a pesar de que haya habido un incumplimiento de la gente, si puede esperarse o sea, si puede determinarse que tiene derecho a esperar o tiene derecho a que lo esperen, entonces la terminación no es automática, no es inmediata. Vimos entonces derecho de la gente bajo derecho alemán, y esto es relevante porque hay contratos híbridos también, el derecho a comisión extendida en muchos casos, el derecho a terminación y plazos de preaviso, y también tiene un derecho a compensación, ¿no? Que también puede entenderse como indemnización. No solo no lo pueden terminar automáticamente de un día para otro, sino además al terminarlo tienen que realizarse ciertos pagos. Y luego el agente comercial, esto es muy relevante, tiene derecho,
si ha aportado nuevos clientes, ha aumentado significativamente el volumen de ventas con los clientes existentes en beneficio del empresario. Y el pago, y si también tiene derecho a la indemnización o a la compensación, si el pago es razonable, atendida a las circunstancias, ¿no? Y las circunstancias son las que decía adelante. Si es que ha habido una inversión razonable por parte de la gente comercial, si es que la gente comercial ha abierto nuevos canales de distribución o nuevos círculos de clientes, si es que ha realizado inversiones, por ejemplo, para convertirse en agente comercial, por supuesto que el pago de la indemnización puede ser considerado razonable. El cálculo se realiza sobre la base de las comisiones devengadas en los últimos 12 meses de actividad respecto de los dos supuestos que vimos antes. Y la compensación está limitada a la comisión media anual durante los 5 años anteriores al cese. O sea, una indemnización o compensación que dependiendo del tamaño de la gente, del tamaño del mercado, del área geográfica en la que opere, del círculo de clientes con los que opere, puede ser bastante significativa. Y esto está subrayado porque es muy relevante, es un derecho no disponible fuera de la Comunidad Económica Europea. Es decir, si es que una compañía chilena contrata a un agente comercial en Alemania, tiene que ser muy cuidadosa respecto a esto, ¿no? Porque esa indemnización es obligatoria y no puede excluirse del contrato. Al revés, es distinto. Si es que sí, O sea, si se termina el contrato, son 5 años de comisión. sí, tiene derecho a una compensación que son la media anual de 5 años de comisión, digamos, ¿no? Exactamente. Hay una diferencia. La media anual, 5 años, pero la media anual te refieres a un año de comisión. El promedio anual de los últimos 5 años. La media anual es durante los 5 años anteriores al cese, digamos, ¿no? pero eso sin un acuerdo. No, eso no puede ser dispuesto, digamos. Aunque haya un acuerdo que diga que se le va a pagar 0 o se le va a pagar 1 euro de compensación, este acuerdo no es disponible. Siempre va a tener derecho a la compensación. Oye, Eder, pero esto es en el marco de acuerdo, de condición jurídica de un contrato. Pero ¿qué pasa? En algún minuto tú dijiste que está fuera del ámbito de la jurisdicción. ¿Qué pasa si está en el proceso de negociación cuando se extiende un contrato? Cuando la expectativa es de cambiar el contrato. Tú tienes un contrato de asesoría y servicio y estás negociando un contrato comercial, se empieza a dilatar la negociación porque no hay acuerdo en los términos. Y en ese proceso, la respuesta de la contraparte alemana es: ¿saben qué? No vamos a avanzar con el contrato. Pero en el año hubo ventas. Bueno, habría que clasificar qué clase de contrato tenían, ¿no? Si es que hubo ventas y la venta se efectuó como un agente, Sí, en ese caso, aunque ese contrato no haya dicho, no haya tenido la tabla de comisiones, sino que eso venía en el próximo contrato. bueno, habría que ver cuáles son las reglas que regían en esa época de interregno, por así decirlo, ¿no? Y si se llega a la conclusión de que era un contrato de agencia comercial y que estaba sujeto a derecho alemán y no se ha excluido esta regla expresamente, podría argumentarse la aplicación de una regla así. Perfectamente, digamos, ¿no? Si lo típico que hacen las condiciones generales de la contratación y los contratos de distribución es excluir esta regla, digamos, lo que dice es que el agente o el distribuidor chileno no tendrá derecho a compensación, no tendrá derecho a comisión más allá de lo que se establece en este contrato, no tendrá derecho a plazos de preaviso, etcétera. Si eso no se ha hecho, si no se excluye expresamente, aplica, digamos, ¿no? Porque como vimos antes, en ausencia de contrato, la ley aplicable en una relación de distribución es la que estamos mencionando, ¿no? Bueno, y la indemnización no se aplica en ciertos casos, ¿no? En los casos de terminación del contrato por parte de la gente, en los casos en que la terminación sea por causa imputable al empresario por enfermedad o edad de la gente, hay muchos casos en que son agentes personas naturales, ¿no? Que cumplen cierta edad, 70, 75, 80 años, esto ya no es tan frecuente, ¿no? Pero había muchas compañías alemanas en el pasado operaban con personas naturales en Chile, personas que cumplían 80, 85 años y por lo tanto era una causal de terminación. Y en esos casos no tenía derecho a indemnización. En los casos en que la terminación del contrato por el empresario sea por causa imputable a la gente, por supuesto, ¿no? Si es que la gente se dedicó a incumplir el contrato, a dañar la reputación del proveedor alemán, no aplicarán compensaciones en su favor. Y luego, si es que el agente con el consentimiento principal le ha cedido a un tercero sus derechos y obligaciones derivados del contrato, ¿no? Que son típicos casos de transición en que la gente tiene una cierta operación, una cierta inversión y lo que hace es que le vende esa operación a un tercero, que va a ser el nuevo agente, y por tanto en este caso no tiene derecho a compensación. Esto tiene que ser, por supuesto, acordado con
con el principal. Dada la hora, hay ciertos aspectos de libre competencia que son relevantes para la agencia comercial. Vamos a decir simplemente que hay una prohibición, digamos que es posible establecer prohibiciones de competencia post terminación, por la posición, por supuesto, relevante y estratégica que tiene un agente respecto del negocio de un proveedor alemán, pero es que esas reglas de prohibiciones están específicamente reguladas, ¿no? No pueden durar más de 2 años y solo puede referirse a aquello que fue objeto de la relación de agencia, es decir, dentro del mismo área geográfica, con el mismo círculo de clientes y respecto de los bienes o el portafolio de bienes o mercaderías que formaba parte de la gente, de lo que hacía la gente. Y, por supuesto, la obligación de quien impone una obligación o una prohibición de non-compete después de la terminación de pagar una compensación, ¿no? Una indemnización. Una pregunta. Sí. Un ejemplo práctico, ¿a qué se refiere esa prohibición de competencia? Como por ejemplo que este socio no pudiera dedicarse a vender otros productos de otro... Correcto, de la competencia. Porque conoce, conoce los clientes, conoce el mercado, conoce el producto, tiene una información insider, ¿no? Respecto de un producto determinado. Entonces, lo que muchas veces se hace es que al terminar a la agente, se designa un nuevo agente que toma el negocio, y para no torpedear la labor de ese nuevo agente, se le establece una prohibición de competencia, un non-compete a este agente respecto de... No, vale. Tiene que estar en el contrato. Claro, eso tiene que estar en el Si no contrato. está en el contrato, Si no está en el contrato. Entonces, una persona que también pudieran ser un poco como contrarias a las propias reglas que también tenemos acá de, al contrario, de libre competencia. Claro. Estas reglas, bueno, En Chile. también son en Alemania, producto de, ¿no? Pero efectivamente hay que ver cuáles son las reglas de orden público chilenas que colisionarían con estas reglas, digamos, ¿no? Pero este es un análisis de derecho, no de derecho chileno. ¿Y qué pasa con el stock que tenía esa empresa, esta misma máquina que yo no sé si la reparan los productos que tenía el caso del distribuidor, pasados 6 meses no los va a poder vender? Sí, bueno, vamos a ir esa es una de las preguntas que vamos a contestar ahora. Pues, a ver. Bueno, esto es el contrato de agencia, ¿no? El segundo tipo de contrato es el contrato de distribución propiamente tal, que es distinto. Son los dos grandes tipos de contratos en esta materia, ¿no? El contrato de distribución es un contrato no tipificado, es decir, no está descrito expresamente en la ley alemana. Y en algunos casos la regulación de la agencia, que es lo que acabamos de ver, ¿no? El derecho a comisión, el derecho a compensación, los plazos de preaviso, aplican en casos híbridos, ¿no? En los casos, por ejemplo, en que un distribuidor está incorporado a la organización de ventas del empresario. En los casos en que, por ejemplo, esto es relevante para el ejemplo de hecho que vimos antes, en que tiene ciertas obligaciones que son típicas o se le imponen al distribuidor ciertas obligaciones que son típicas de la gente, como por ejemplo entregar listas de clientes o información sensible respecto de clientes, por una parte. O la segunda, mantener cierto stock en bodega o en almacenamiento. Y para eso tener la infraestructura de bodegaje o almacenamiento. Son obligaciones típicas de la gente. Si se imponen al distribuidor, aplican respecto al distribuidor las reglas de la gente. Y en general, aplican al distribuidor las reglas de la gente si la relación proveedor-distribuidor, fabricante-distribuidor excede la mera relación de compra y venta, ¿no? Porque, como sabemos, un distribuidor, a diferencia de un agente, actúa a nombre propio, a cuenta propia, no actúa en base a comisión, sino lo que hace es su ganancia, el margen de reventa, ¿no? Es decir, compra a un precio descontado y vende a un precio de reventa y digamos, el negocio del distribuidor es esa diferencia, ¿no? Lo que hace, por supuesto, como el riesgo financiero, el riesgo económico de la venta es de parte del distribuidor, hace que esté frente a la legislación menos protegido que lo que estaría un agente, que es un intermediador, básicamente. ¿Cuáles son las principales obligaciones del distribuidor? Vender productos, por supuesto. En algunos casos se pueden acordar volúmenes mínimos. La principal obligación es la promoción de ventas y la obtención de la colocación más alta posible en el mercado. Pagar las facturas por los productos que vende y revisar la condición y mantener un cierto inventario de mercadería y spare parts tal que le permita cumplir su tarea, ¿no? Pero no son obligaciones específicas de mantener bodegaje, infraestructura de logística de bodegaje. Son obligaciones más bien soft, por así decirlo, ¿no? Necesita mantener un inventario. Y la principal obligación de los proveedores en los casos de distribución es, por supuesto, entregar un precio descontado y considerando los márgenes de ganancia con los que opera el distribuidor. Acá vamos a ver diferencia entre la agencia y la distribución. La terminación, por ejemplo, ¿no? En los casos de contrato de distribución, a pesar de que sean a plazo indefinido, pueden ser terminados anticipadamente.
Y el periodo obligatorio de preaviso no existe legalmente. No hay una regla que establezca que es un contrato de distribución que ha durado más de un año debe ser terminado con un mes o hasta 5 años, 6 meses. Eso va a depender del caso en particular, ¿no? Y hay cierta jurisprudencia alemana que establece ciertos plazos. El caso más famoso es el caso Citroën, de la industria automotriz, en que se estableció un plazo de un año de terminación. Y básicamente porque había una infraestructura de salas de venta, de concesionarias, etcétera, ¿no? Perdona, Sí. pero en esa línea, pensando en el caso anterior, si tú tienes pagos asociados a tu agente por un acuerdo que prefieres no comisionarlo, sino que pagarle un fijo permanente, Sí. dependiendo del volumen de venta, al minuto de la terminación, todos esos pagos son considerados dentro del promedio de sus 5 años, por ejemplo. Sí, bueno, eso es una pregunta, habría que revisar el caso en concreto, ¿no? Pero cómo se entiende la construcción de la comisión en ese caso es algo que hay que revisar en concreto, digamos. Pero a menos que se hubiera... Una directa en fondo Sí. sobre la gestión, no hay un bien de por medio. Pero lo que puedo decir es que en ese caso, a menos que se hubiera excluido la posibilidad de compensación, existe un derecho a compensación. La pregunta es cómo se calcula ese derecho a compensación, ¿no? Digamos, en ausencia de acuerdo, la indemnización la indemnización en el caso de la distribución es solo por acuerdo. No hay un derecho a indemnización o compensación. Esa es la gran diferencia entre distribución, ¿no? Hay que acordarlo. Hay que acordarlo, pero ojo, esto es relevante para el caso que vimos antes, porque en aquellos casos en que el contrato de distribución es un híbrido, en que hay ciertas obligaciones del distribuidor que van más allá de las del típico distribuidor, sino que tiene que entregar información respecto al cliente, tiene que mantener bodegaje, podría interpretarse que las partes quisieron hacer un contrato que tiene características de agencia también, y por esa vía, digamos, por así decirlo, lateral, intentar que el distribuidor tenga derechos que de otra manera no tendría, digamos, como agente. Luego, en ausencia de acuerdo, solo aquellos que regulen supletoriamente aplicar a la agencia comercial, lo que estoy diciendo, ¿no? Pero la base de indemnización va a ser diferente porque en el caso del distribuidor él no gana por comisión, sino lo que tiene es simplemente un margen de reventa. En ese caso, esa sería la base de cálculo de la indemnización. Esto lo van a ver después en el PowerPoint, ¿no? Pero acá hay una cuadro de comparación entre ambos. Entonces, dicho todo eso, digamos, ¿no? Un largo rodeo, ¿de qué estamos hablando en el contrato de socio premium? Lo que estamos hablando es de una obligación de vender mercancía en nombre propio, por cuenta propia, que es típica del contrato de distribución, ¿no? Y lo esencialmente distintivo del contrato de distribución es promover las ventas. Sin embargo, en este caso, el distribuidor, como vimos, estaba obligado a entregar la información de clientes al proveedor alemán, información de clientes que iba más allá de generalidades, digamos, ¿no? Que habían ciertas fórmulas de reporte, mediante tablas de reporte, con cierta periodicidad, por una parte, y por otra parte estaba obligado a mantener cierto stock de inventario en una bodega en, en su lugar, digamos, de operación en Chile, obligación que también va más allá de la típica obligación de un distribuidor, ¿no? Por lo tanto, existe o podría considerarse que ese distribuidor estaba de cierta forma integrado en la organización de ventas de la empresa principal, lo que significa que bajo ciertas condiciones podría tener derecho, digamos, o que las exclusiones que se pactaron en el contrato de socio premium podría argumentarse, digamos, que efectivamente no aplican o que aplicarían de una manera distinta a la que está establecida en el contrato. Respecto a terminación del contrato, como vimos, para un distribuidor aplicaba la regla de terminación del contrato, por lo tanto, en este caso en particular, si se terminó el contrato y estaba establecido así bajo el mismo contrato que podía terminarse con un plazo relativamente corto, entonces aplicarán las reglas del contrato, ¿no? Y ahora viene la pregunta del stock remanente. ¿Qué sucede con el stock remanente en el caso de un contrato de distribución? La regla acá es que la jurisprudencia alemana, en un caso relativamente antiguo del año 71, establece que el distribuidor tiene ciertos derechos limitados a que el stock remanente de equipos y spare parts sea recomprado por la compañía. ¿Limitado a qué? Limitado y condicionado a la obligación contractual que tenga el distribuidor de mantener ese stock de mercancías en bodegaje, ¿no? Es decir, este es un derecho basado en un deber de lealtad del fabricante, independiente de que el contrato prevea o no la existencia. Y esto es, ya sea que exista una obligación legal o que en la práctica se haya impuesto una obligación, ¿no? Muchas veces el contrato dice una cosa, pero en la práctica entre las partes es otra, digamos, ¿no? Que de facto lo que se espera o no hay otra forma de trabajar sino a través de mantener un cierto stock en bodega para el distribuidor, eh, y que de otra forma no podría prestar los servicios del contrato de distribución que está prestando, digamos,
a la compañía alemana. Disculpa, Sí, la jurisprudencia en el derecho alemán es fuente del... sí, claro. Sí. Es una fuente del derecho, exactamente. Sí. O sea, pero tiene fuerza, o sea, no se tiene que alegar, ¿no? O sea, ¿y es considerado o es, o sea, hay un fallo en esa dirección, entonces se te va a considerar? O sea, Es como es similar a lo que sucede en Chile, digamos, ¿no? No tiene fuerza vinculante para otro tribunal. Un tribunal puede desviarse, exactamente. Un tribunal puede desviarse de un fallo anterior, pero sin embargo la jurisprudencia sí es fuente del derecho en el sentido de que, salvo casos, digamos, especiales, digamos, generalmente cuando tienes una jurisprudencia da cierta certidumbre respecto a cuál va a ser el resultado de una acción legal, digamos, de un juicio, ¿no? Y este derecho se reconoce más bien al distribuidor, no a un agente comercial. No, sí, claro, al distribuidor. Al distribuidor no, Primero, porque el agente comercial no es, digamos, no es dueño de los bienes, ¿no? El agente comercial tiene bienes en bodega, puede tenerlos, pero son finalmente bienes que pertenecen, cuya propiedad es parte del proveedor de la compañía alemana, digamos. Por lo tanto, no necesita un derecho de recompra. Al término de la agencia, se lo devuelve, exactamente, ¿no? probar que tu contrato era un contrato de distribución. Claro. Sí. Después, Primero tenemos que estar ante un contrato de distribución. Tenemos que estar ante un contrato de distribución cuya formulación, digamos, cuyas reglas, cuyas cláusulas establezcan una obligación de mantener un stock determinado en bodega o que en la práctica eso haya sucedido así y que no haya podido cumplirse el contrato de otra manera. Y en ese caso va a tener derecho a recompra, ¿no? Y un derecho de recompra, como digo, limitado, que no toca a todo el stock, sino solo aquellas cuyo almacenamiento se haya acordado contractualmente y sea obligatorio para el distribuidor, ¿no? El excedente, es decir, todo aquello que queda fuera de ese acuerdo o de esa práctica de acuerdo, es un riesgo del distribuidor. ¿En cuál va a ser el valor de recompra? Va a ser el precio pagado por el distribuidor, considerando todos los descuentos que haya tenido y, por supuesto, considerando, Porque no son compras tuyas. Cuando claro, uno y, tiene todo lo que quiere comprar. y considerando también, por supuesto, la obsolescencia y el estado actual del material en bodegaje, ¿no? Muchos casos en que el material está en bodega no por casualidad, sino porque está obsoleto, Cambió el modelo. o porque cambió el modelo, o porque tuvo un problema, un defecto, digamos, y por lo tanto, respecto a eso, o el derecho de recompra va a ser bajo un precio limitado o simplemente no va a existir, ¿no? aquello que viene en camino, por ejemplo, Una buena pregunta. Aquello que viene en camino barcos, va a seguir la misma regla, digamos, ¿no? Una vez que llegue, si es que es parte del acuerdo comercial de lo que tenía que estar en bodegaje, entonces va a poder ser objeto del derecho de recompra. Depende de las condiciones de pago que te dé. Sí. Si lo pagaste antes de embarcar, es tuyo. Perfecto, nos quedan 20 minutos, creo, ¿no? Sí, y todavía no hemos llegado al caso 2. Bueno, vamos a llegar al último punto del caso 1. ¿Qué pasa con la maquinaria fallida? Vimos que había una maquinaria que fue intentada reparar, que causó daño, etcétera. Tenemos dos distinciones, ¿no? Bajo derecho alemán. Uno es el saneamiento de vicios, ¿no? O defectos que pueda tener una cosa, que es una obligaciones de carácter legal. Y otra cosa es que se haya dado más allá de eso una garantía respecto del bien, ¿no? En cuanto a derecho de saneamiento de vicios, el distribuidor tiene los mismos derechos que tiene un comprador bajo ley alemana, que son derechos que emanan del Código Civil, ¿no? Ahora, los AGB, que entran de nuevo a jugar, pueden regular ciertas restricciones respecto de estos derechos, ¿no? Y que los mismos resultan si es que AGB ha sido incorporado formalmente de manera válida al contrato y si es que pasan el test material de conformidad con los AGB, resultan plenamente aplicables, ¿no? Por regla general, y esto es lo que hemos visto, que los términos y condiciones generales reservan al proveedor o al fabricante el derecho a elegir, en caso de un material defectuoso o un equipo defectuoso, si es que va a reparar o va a reemplazar. En el caso que vimos, el fabricante eligió reparar, ¿no? Mandó 1, 2, 3 veces a alguien a Chile a reparar y no funcionó. Es frecuente además que las condiciones generales permitan al distribuidor terminar el contrato o exigir la reducción del precio de compra tras un cumplimiento posterior fallido, ¿no? Es decir, visto desde la otra perspectiva, le da al proveedor o fabricante la posibilidad de intentar 2 veces, ¿no? La primera es la obligación de reparar y luego viene el Nacherfüllung, ¿no? Que es si no funcionó la primera, la segunda, y recién ahí se abre el derecho del comprador o del distribuidor a que le reemplacen el producto o a que le disminuyan el precio de compra. Y también es frecuente que los AGB acorten el plazo de prescripción, ¿no? El plazo que de otra manera sería de 2 años a 9 o 12 meses. Y esa regla en general, y depende del caso en concreto,
es válida, ¿no? Y esto es bastante relevante. Vimos también que si es que aplicara así ESG, ese plazo sería de 2 años, ¿no? Si es que aplicara la ley alemana, ese plazo sería de 2 años. Si es que aplicara la ley chilena, ese plazo sería de 6 meses. Pero en el caso de los AGB, lo más frecuente es que acorten ese plazo y por lo tanto impidan que o hagan que la prescripción opere relativamente rápido. Muy relevante respecto a este tema. El plazo de prescripción, ya sea de 9, de 12 meses, de 2 años, se suspende. Y se suspende en el momento en que las partes comienzan negociaciones respecto de la revisión o inspección del evento. Por lo tanto, la recomendación es siempre, una vez que un producto presente defectos o fallas, por supuesto, hacerlo saber de inmediato e intentar de inmediato una acción de reparación o de reemplazo, pero formalmente, digamos, ¿no? Enviar una comunicación escrita formal señalando que se necesita esto, porque esa comunicación escrita formal permite poner un pie en la puerta y detener el plazo de prescripción, ¿no? Lo que significa que de ahí en adelante ya no le está corriendo un reloj en contra al distribuidor o al comprador chileno. Y como decía antes, digamos, además del derecho legal a solicitar el saneamiento del vicio, digamos, ¿no? De los vicios ocultos, el saneamiento, digamos, que se corrija el defecto en el bien, existen en muchos casos derechos a garantía. Los proveedores o fabricantes establecen ciertas garantías más allá de la obligación legal. Son derechos adicionales, voluntarios por parte del fabricante o del vendedor, eh, y generalmente aparecen bastante limitados en los AGB, ¿no? El plazo para ejercer la garantía es muchísimo más acotado que el plazo para ejercer el derecho de saneamiento de vicios. Empieza a correr a partir de la transferencia del riesgo de la cosa, es decir, muchas veces a partir de que se pone en el barco, digamos, que se despacha. eh, y por tanto, muchas veces lo que se acude es simplemente al derecho de saneamiento y no al derecho a garantía. ¿Y en la ley no habla? No, en la ley, esto no es legal, digamos. El plazo es, Claro, la ley no habla de garantía. no, No, no hay nada, sería materia contractual. Entonces, es voluntario, efectivamente. a ver lo que dice el contrato, si el contrato seguramente puede que diga algo mejor que los AGB, los BGB, ¿cómo se llama? Sí, AGB, sí. claro, y si los AGB son más desfavorables, uno podría pelear también. Muy desfavorable, pues va a ser contrato. Sí, bueno, hay que ver, pues, como vimos antes, los AGB tienen una regla de oro, digamos, ¿no? No pueden ser, contrarios a la buena fe, excesivamente perjudiciales a una de las partes. Si lo son, siempre se puede alegar que es excesivamente perjudicial. Bueno, esto es respecto del primer caso, ¿no? Quizá tenemos tiempo todavía del segundo caso. Sí, ¿no? Una consulta. Sí. Hace algo. ¿Dónde o sea, nace el problema? ¿Dónde tengo que alegar? ¿En un tribunal alemán? O sea, tengo que cargar con todo. Es interesante porque Tengo que cargar con todos los costos, me imagino, de contratar Salvo que un tenga abogado de en alemán. habilitación. ¿Dónde es? sí, ¿Dónde es? No puedo en el segundo caso vamos a hablar de demandar en Alemania. Y quizás podemos partir directamente, que es lo más interesante acá, ¿no? Vamos a ver, sí. Final, desde el punto de vista estrictamente de derecho, entonces, ¿qué pasó en el primer caso? ¿Cuál es la conclusión final? ¿Quién gana? Exigir a ese fabricante que En el primer caso lo que tenemos es un contrato de distribución híbrido, ¿no? Que lo que vimos, el distribuidor estaba no solo obligado o sea, no solo asumía todo el riesgo, sino que estaba obligado a entregar información de cliente y además obligado a mantener cierto stock en bodega. Respecto de el stock remanente, tenía derecho a que se recomprara a un precio que vimos el stock que estaba dentro del acuerdo contractual que debía mantenerse. Y respecto a la maquinaria, como vimos, tiene derecho a que se le corrija, digamos, ¿no? Así que más de 2 veces de intentos fallidos, digamos, la maquinaria no se corrigió, él tiene derecho o a que se le reemplace la maquinaria o a que se le reduzca el precio de compra de esa maquinaria, lo que significa en la práctica que se le devuelva el precio de compra de la maquinaria, ¿no? Ese es el outcome, por así decirlo, del caso 1. En ese punto, ¿qué capacidad tiene el distribuidor para exigir la devolución? Porque a nosotros nos pasó que nos dijo, vamos a hacer todo lo posible por arreglarle y no vamos a escatimar en ningún gasto para efectos de que esa máquina vuelva a operar en condiciones óptimas, pero no la vamos a cambiar. Sí, Porque aquí hay una falla en algún punto de la máquina, pero la máquina no la vamos a cambiar. sí, Y vinieron alemanes y se gastaron una burrada de plata. 4 o 5 veces técnicos, mecánicos,
viaje a faena, vuelta, viaje, máquina para allá, para acá, cama baja, una borrarla, pero no la cambiaron. Es un contrato de distribución, estamos hablando. Entonces, al final uno podría haberlo exigido. Sí, claro. La segunda vez, Sí, claro. que no gastamos más, mandamos una nueva. Sí, claro. a la tuya. Habría que mirar el contrato, digamos, pero no es exigible de un comprador o un distribuidor que espere la reparación de la máquina para siempre, ¿no? Y de hecho, típicamente hay que ver los AGB como lo vimos acá, pero típicamente hay 1 o 2 intentos adicionales al primer intento. Y si es que al segundo intento falla, el comprador o distribuidor chileno, por supuesto, tiene derecho a exigir o el reemplazo de la maquinaria o que se le devuelva el precio. Esa exigencia, Sí, adelante. Es que no hay ningún incentivo en términos de contrato, porque es claro, un buen negocio. Bueno, nos demoramos un año en arreglar, pero la arreglamos. ok. Pero eso es un año. Bueno, Eso sí, eso sí. pero Porque está en una máquina que se supone que Sí, pero que son clientes que no dependen de una máquina, tienen flota, es una máquina. Y el contrato para nosotros sigue. bueno, hay razones estratégicas, tácticas, digamos, por las que es comenzar una acción o no, ¿no? Pero en principio, si es que en ese caso en particular ustedes hubieran querido iniciar una acción, podrían perfectamente haberlo hecho, digamos. No, sin judicializarlo, sino que simplemente bajo el entendimiento y la buena fe de que el marco legal responde. Uno podría decir, oye, el derecho de que la cambien es nuestro, sobre tu legislación, pero busquemos la forma de que esto se concluya. Perfectamente podría haber sido así. Pero para eso necesitan primero un análisis jurídico de la situación y luego lo que tenemos en la práctica, básicamente, es que cuando se inician estos problemas, se envía una comunicación simplemente, ¿no? Una carta anterior de abogado o del cliente, da lo mismo, digamos, pero una carta con cierto contenido, ¿no? Que establezca qué es lo que dice el contrato, cuáles son los derechos que el distribuidor cree tener y proponer una solución o exigir una solución respecto a la contraparte, ¿no? En un gran porcentaje de los casos no se judicializan y hay una respuesta en ese nivel, digamos. Y esa respuesta viene generalmente por una contrapropuesta acerca de qué se hace, por ejemplo, en ese caso con la maquinaria. Y si es que existe un acuerdo, que por supuesto no va a ser nunca el acuerdo 100% favorable o 100% todo lo que quería el distribuidor, se llega a un acuerdo de un Vergleich, ¿no? Que es un acuerdo de una especie de transacción judicial en la que ambas partes evitan un juicio. Eso es frecuente. Caso además que está dispuesto a esperarse. Ahí Sí. Sí. no, lo que yo hago en esos casos es como arreglarlo desde el punto de vista contractual, de cuando ya falla más de 2 veces, saber alguna cláusula que se va a hacer un análisis de causa raíz del problema, y después de eso también, como lo dicen, entra. Eder, sí. Ya hacer el cambio, pero como que de forma contractual solucionarlo porque uno no va a llegar a un juicio con el cliente. Puede llegar a un juicio, digamos, depende del cliente, depende si bueno, en el caso que estamos viendo se terminó al mismo tiempo la relación, ¿no? Por lo tanto, ya no había ningún incentivo en encontrar. Pero aun cuando la relación continúe, por supuesto, digamos, a menos que quieran asumir todo el riesgo, digamos, por supuesto que estos claims pueden hacerse, digamos, dentro de la relación contractual, pero de manera informada, ¿no? A través de una comunicación escrita, revisada, digamos, al amparo de la legislación alemana, en que se soliciten o se exijan simplemente los derechos, ¿no? Porque muy probablemente al revés va a ser así. No. Si es que ustedes tienen un problema, si es que un distribuidor chileno tiene un problema, de todas maneras le va a llegar una carta que fue revisada por el abogado de la compañía alemana, ¿no? Cuanto, digamos, es solo lógico que opere de la misma forma para ambos lados. En este mismo caso, Sí. surge el problema con la maquinaria y la respuesta final del fabricante es no terminar el contrato. Reputacionalmente, eso lo que dice en el mercado chileno es el problema fue el distribuidor, no nuestro. Por eso estamos sacando el distribuidor. ¿Cómo puede el distribuidor resarcirse de ese daño? Bueno, el distribuidor no puede resarcirse de un daño surgido de la terminación misma, porque la terminación está permitida bajo el contrato. Lo que sí el distribuidor puede hacer es intentar resarcirse del daño producido por una máquina fallida cuya falla no fue imputable a él, ¿no? Y esa forma es la que estamos viendo ahora. Puede comenzar, como digo, por el envío de una comunicación en la que se exige una indemnización, intentar llegar a un acuerdo, y si no se llega a un acuerdo, puede efectivamente intentar acciones legales en Alemania. En este caso que vimos, la ley del contrato, o sea, el contrato establecía que la jurisdicción del contrato era un tribunal ordinario en Alemania. Y nosotros hemos representado a muchísimos clientes de Chile y del resto de Latinoamérica que han demandado en Alemania a sus proveedores, a sus distribuidores, digamos, ¿no? Tienen ciertas complejidades, por supuesto, no llegar y demandar necesitan abogados de partida. Además, el derecho procesal alemán tiene ciertas
barreras de entrada, por así decirlo, ¿no? Hay que pagar costos de tribunales, digamos, que son relativamente altos, y además en los casos de demandantes extranjeros hay que pagar la así llamada garantía de demandante extranjero, ¿no? Eh, pero fuera de eso, digamos, si es que depende del valor del ticket, digamos, pero si es que es un claim relativamente alto, por supuesto que vale la pena, digamos. Esa es la forma de hacerlo. Otros aspectos reputacionales, digamos, de PR o lo que fuera, digamos, no, va más allá de lo legal, ¿no? ¿Una pregunta? No, estaba pensando en algo bien práctico, pero la bajada de bandera para la demanda, ¿cuánto sería? Depende del caso, ¿De digamos, ¿no? cuánto para arriba conviene demandar? Pero hablemos un segundo de la demanda, mira. Y con esto terminamos, creo. Este segundo caso también es interesante, es al revés, ¿no? Un exportador chileno y un recibidor alemán. Y esto, el caso es el siguiente. Se conoce un exportador chileno de fruta fresca, digamos, con un recibidor alemán en una mesa en Alemania, ¿no? Se llevan bien, se van a tomar, qué sé yo, se conocen en Köln, en la Nuga, por ejemplo, se van a tomar luego una Kölsch, ¿no? Algún lugar en Colonia. La empresa chilena no realiza ningún due diligence contractual, no tiene idea con quién está tratando, simplemente le cayó bien. Llegan a un acuerdo comercial que consta, después se va cada uno a su, digamos, los chilenos se devuelven a Chile, se mandan un par de correos electrónicos, acuerdan el envío de containers de fruta fresca chilena a Alemania, ¿no? Que entra por Rotterdam, por Hamburgo, por donde sea. Digamos. Al inicio de la temporada, la empresa chilena envía los containers. Los containers fueron medidos en calidad al origen y luego en el destino. Y en ambos casos cumplen con la calidad acordada. Los gases de los containers estaban en orden. El calibre, el diámetro de la fruta era el que tenía que ser. Todo bien. Se paga el anticipo o se paga cuando venía la fruta en transporte, digamos. Y luego, debido a diversos problemas internos que la empresa chilena, por supuesto, desconocía porque no los miró, la compañía alemana está a punto de caer en insolvencia, está en cesación de pago, aunque no abre todavía concurso judicialmente. Es decir, no ha solicitado su solicitud sobre la insolvencia directamente, ¿no? Y se realizan pagos de anticipos. Sin embargo, luego de que sucede, de que los bienes ya han llegado a Alemania, los han recibido, los han tomado, los han puesto en el mercado, han llegado a los retailers, al supermercado, lo que fuera, donde sea que el distribuidor vende, comienzan alegaciones de calidad, ¿no? Alegaciones de calidad sospechosas, por así decirlo, ¿no? Oye, qué sé yo, los gases en el container no eran los que debían ser, el calibre de los arándanos es más bajo, la calidad de la fruta tenía moho, no, te pagamos el anticipo, pero no vamos a pagar el resto, digamos, vamos a pagar una porción muy menor del resto. El cliente chileno sabe perfectamente que eso no es correcto, tiene informes de calidad en el origen y en el destino, tiene informes periciales también en el destino, mediciones de gases, etcétera. Los claims de calidad se hicieron extemporáneamente, dependiendo, en caso de fruta, existe un plazo relativamente limitado para realizar claim de calidad, sobre todo en el caso de fruta fresca, digamos, y por tanto existe un incumplimiento contractual grave que el cliente chileno tiene necesidad de demandar en Alemania, ¿no? Vamos directamente a ese tema. Aquí los temas que teníamos era due diligence contractual, por supuesto esto falló, luego el tipo de contrato aplicable, pero vamos al punto directamente, el punto 3, ¿no? Que es demandar y litigar en Alemania. Lo primero que diremos es que Alemania tiene un sistema judicial ordinario que es bastante eficiente, y no muy digitalizado, como todos sabemos, pero bastante eficiente a pesar de eso, independiente y especializado, ¿no? En el informe hay informes o rankings globales de competitividad, y en ellos Alemania siempre rankea bastante alto en temas de independencia judicial, tanto respecto de influencia gubernamental como de individuos o como de influencia corporativa, ¿no? Lo segundo es que el derecho procesal alemán, que es el derecho que aplica en el caso de un juicio, es el derecho codificado, al igual que el derecho material, y en materias civiles y comerciales aplica el CPO alemán, ¿no? Que es equivalente a nuestro CPC, a nuestro Código de Procedimiento Civil. A diferencia de Chile, en Alemania el impulso procesal, bueno, no completamente a diferencia, pero una diferencia notable, el impulso procesal y todos los aspectos de organización procesal los lleva el tribunal y no las partes, digamos, ¿no? O sea, quien está encargado de hacer las notificaciones o encargar las notificaciones no son las partes, es el tribunal el que está encargado de eso. Ellos están encargados de notificar
tanto las demandas como los procedimientos, las resoluciones, etcétera. Y lo mismo con la citación de testigos, lo mismo con la designación de peritos, con la solicitud de informes, con la designación de testigos expertos, ¿no? Los tribunales ordinarios, como digo, se organizan de manera bastante eficiente. Tenemos tribunales inferiores de jurisdicción ordinaria. La gran mayoría de los casos aterriza ahí, en los Amtsgerichte, ¿no? Que son los tribunales de primera instancia para materias civiles de cuantía igual o menor a 5.000 euros. O si la cuantía es superior, llegan al Landgericht, que es para materias civiles de cuantía mayor a 5.000 euros, ¿no? Y ambos tipos de tribunales tienen un rate, digamos, una tasa de resolución de temas que es relativamente rápida para estándares chilenos, ¿no? Los tribunales inferiores de jurisdicción ordinaria fallan la gran mayoría de los casos, un 50%, en menos de 3 meses, y los tribunales Landgericht en menos de entre 6 y 8 meses. En primera instancia, por supuesto, ¿no? Hay más instancias en Alemania, igual que en Chile, ¿no? Esta es una forma de acudir ante la justicia en Alemania. La otra es, por supuesto, el arbitraje, ¿no? Aunque en los contratos de distribución, de agencia, de exportación, generalmente lo que se establece, y precisamente por lo mismo anterior, ¿no? Porque no hay muchos incentivos al arbitraje, porque efectivamente los tribunales ordinarios resuelven relativamente rápido, y el arbitraje es más caro generalmente. Pero si es que lo hubiere, digamos, en grandes contratos, por ejemplo, de construcción o en otros tipos de contratos, arbitrar o ir a juicio arbitral en Alemania es desde la perspectiva chilena, no es para nada problemático, ¿no? Alemania es también parte de la Convención de Nueva York, por lo tanto, un fallo arbitral alemán puede ser ejecutado en Chile y al revés, un fallo arbitral chileno puede ser ejecutado en Alemania. Alemania y Chile además tienen tratados de protección de la inversión, y existen en Alemania instituciones arbitrales bastante reputadas, ¿no? Como el DIS, que es la Deutsche Institution für Gerichtsbarkeit, que tiene su sede en Bonn, me parece. Y también para temas específicos latinoamericanos hay un centro de arbitraje en Hamburgo que se llama el ELAB, que es del Latin America Verein, con sede en Hamburgo. Es una iniciativa de una serie de actores dentro de la ciudad de Hamburgo, pero que también ve temas, por supuesto, en materia de arbitraje en Alemania. Y con esto termino el tema práctico y vamos a hablar de costo de litigación. Para mandatos judiciales en Alemania relativamente es más descomplejizado que en Chile. El mandato judicial no debe ser otorgado por escritura pública, sino basta simplemente instrumento privado que tiene que constar en original en Alemania. Cuanto el encargo de un juicio en Alemania puede empezar de manera relativamente rápida, mediante un instrumento privado. Y luego los costos de litigación en Alemania varían, ¿no? Y varían básicamente de acuerdo a la cuantía. Al momento de presentar una demanda, el tribunal, y esto, existen lo que se llama las calculadoras de costos de litigación, ¿no? En Internet, en que tú incorporas el valor o la cuantía de la demanda y te da el monto de los costos de litigación. Y son costos que se componen a la vez de lo que el tribunal necesita para su propio trabajo, a diferencia de en Chile, en que litigar en la justicia ordinaria, digamos, respecto al trabajo del tribunal en sí, no tiene costo. Y los gastos de procedimiento, ¿no? Y los gastos de notificaciones, esa clase de cosas. El importe de cuantía, como digo, depende del valor. Una vez que se presenta la demanda, poco tiempo después de la presentación de la demanda, te llega en la práctica una factura del tribunal estableciendo cuáles son los costos de litigación, y eso es un monto que el litigante chileno tiene que poner upfront, digamos, ¿no? Ahora, que lo tenga que poner upfront por adelantado no significa que lo tenga que asumir finalmente económicamente, ¿no? Y la regla respecto a eso es muy similar a la regla chilena. Quien pierde la litigación está obligado a pagar las costas. Aunque en la práctica lo que sucede es que el tribunal, dependiendo del caso, ¿no? Pero la mayor parte de las veces lo que hace el tribunal es que hace una distribución de costas entre las partes si es que hubo plausibilidad de litigación, si es que hubo motivo razonable para litigar, digamos, etcétera, ¿no? Lo mismo en el caso que se llegue a un acuerdo. Aunque en el caso que se llegue a un acuerdo, cómo se distribuyen las costas es también parte del acuerdo, ¿no? Si hemos tenido casos en que clientes chilenos demandan en Alemania, pagan al principio costos de litigación de 9.000, 10.000 euros, digamos, y luego en el acuerdo de transacción con la contraparte, llegan al acuerdo de que de esos costos de litigación va a asumir el demandado, digamos, un 80, 90, un 70%,
y el demandante va a asumir finalmente un 30%, ¿no? Sí, Sí. pero hasta aquí solamente han mencionado como los costos del tribunal, en el fondo. Sí. Los honorarios del abogado son aparte. Claro. No, ahora. Y también del abogado a la contraparte, digamos, ¿no? Si se llega a perder, Claro, claro, exactamente, te pueden condenar a pagar los costos que ya pagaste como demandante, y además te pueden condenar a pagar los costos del abogado a la contraparte, sujeto a un arancel, ¿no? Si el abogado de la contraparte contrata a Freshfields, por ejemplo, no te van a cobrar todos los honorarios de Freshfields, digamos, ¿no? De un estudio grande, sino sujeto a un cierto monto. Pero todo eso lo sabes de antemano. Nada de esto es una sorpresa, digamos, porque existe, como digo, digamos, en Internet tú puedes ir a ver una calculadora y tú para entrar a un juicio sabes perfectamente cómo vas a salir, digamos, no sabes si vas a ganar o perder, probablemente si litigas crees que vas a ganar, pero sí sabes cuáles son los costos en el peor escenario. Y eso es bastante, te otorga certidumbre, digamos, si quieres hacerlo. Y por supuesto, esto es una decisión costo eficiente, ¿no? No vas a litigar por un juicio, por un ticket de 10.000 euros o 20.000, pero si es que el monto de la indemnización que estás solicitando son 300, 400.000 euros, 500.000 euros, por supuesto que puede ser algo razonable, digamos, ¿no? Oye, una pregunta, Sí. un paréntesis procesal, nomás dijiste que todo el tema de la notificación, testigos, todo era a cargo del tribunal. Sí. Como, pero acá en Chile, cuando uno no puede notificar o no puede tener un testigo, lo que sea, hay como que uno pierde, porque al final la carga es el demandante. Sí. Allá, ¿cómo es si esto te carga el tribunal? ¿Qué pasa si no notifica el tribunal? No, pasa también igual que en Chile, ¿no? Que el tribunal acude al domicilio del demandado, no lo encuentra. Y hay formas de notificación ficta, igual que en Chile, ¿no? Y cuando se notifica fictamente de acuerdo a las reglas, el juicio puede seguir en contumacia, ¿no? En ausencia del demandado. Y puede llegar hasta una sentencia final, sin él. ¿Y cómo carga el tribunal? En el fondo ahí uno queda esperando nomás que el tribunal de alguna forma notifique. Claro. Luego, en materia civil o comercial, como dije, se pagan por adelantado las costas, pero eso no significa que quien las paga por adelantado, que es el demandante, por supuesto, tenga la obligación después de asumirlas, digamos, ¿no? Eso es una resolución final. Y respecto a esto, lo último que, con esto termino, respecto de demandantes extranjeros. Por ejemplo, si una compañía chilena demanda en Alemania, existe la posibilidad no es necesaria, pero sí es muy frecuente, de que la contraparte solicite que ponga lo que se llama Prozesskostensicherheit, ¿no? Que es en el fondo una garantía de demandante extranjero. Es decir, si un demandante y cubre el siguiente riesgo, el riesgo de que yo demande en Alemania sin tener razón alguna, por ejemplo, que esa demanda cause daños y finalmente esos daños tengan que ser resarcidos para el demandante eh, extranjero. Y para ello, el tribunal dice el demandante extranjero tiene que poner, además de los costos de proceso, una garantía. Esa garantía, sin embargo, en el caso de un acuerdo extrajudicial, que es el caso bastante frecuente, se devuelve completa. Nada de eso se lo queda ni el tribunal ni la contraparte. Y en el caso de llegar a una sentencia, depende de cuál sea el resultado de la sentencia, ¿no? Pero por supuesto, si es que la sentencia es favorable, o aún si no es favorable, pero no se produjo daño para la contraparte, entonces el demandante tiene derecho a que se le restituya completa esa garantía. No es simplemente un flujo, digamos, un monto que tiene que bloquear durante un cierto tiempo que dura la litigación, que tampoco, como vimos en primera instancia, es demasiado, a pesar de que puede extenderse a una segunda instancia. Pero eso es. Y esa es la presentación de hoy. Creo que estamos dentro de la hora. No sé si hay preguntas adicionales o algún tema que quieran tratar. ¿Tú estás todavía media hora? Sí, yo tengo a las 11. ¿Lo dejamos para una conversación como más libre con él? ¿Usted tiene una oficina acá o función desde Alemania? Nosotros tenemos oficinas en Alemania, en Frankfurt, en Hamburgo y en Colonia, pero tenemos, bueno, esto lo explicaba antes, en Latinoamérica de este Open House. Nosotros somos un grupo interdisciplinario, 8 o 10 abogados. No tenemos base en Chile, pero trabajamos con clientes chilenos y con clientes de toda Latinoamérica. De hecho, en temas inbound, que son estos temas que estamos hablando ahora, es decir, cuando un cliente tiene negocio o inversiones en Alemania, o que tiene un tema jurídico en Alemania, y al revés también, ¿no? Y quizás decir algo antes en la práctica, ¿no? ¿Cómo parten estos temas? Imaginemos el caso 1, digamos, ¿no? En que tenemos un contratista, un distribuidor chileno que tiene un problema con su fabricante alemán. O el caso 2, un exportador chileno que tiene problemas con su recibidor alemán. No partimos de inmediato, por supuesto, con la demanda, ¿no? Con lo que partimos es con la preparación, un análisis jurídico del tema y la preparación de una comunicación suficientemente fuerte junto a la fijación de un plazo para obtener una respuesta. Y en una buena parte de los casos, basta con eso para llegar a un acuerdo, digamos, ¿no? Se toman en serio las cartas que les llegan, se las mandan a los abogados
los abogados les piden que se las tomen en serio y les piden dar una respuesta, porque la posibilidad de litigación es en Alemania. Alemania es un país de litigación alta, ¿no? Es decir, existe muchísima litigación en todas las direcciones, digamos, ¿no? Y cuando hay buenos argumentos, por supuesto, digamos, el temor es que el tema se judicialice es bastante alto y el incentivo para llegar a un acuerdo antes que eso es también bastante alto, ¿no? Lo que marca una diferencia, por ejemplo, con otras jurisdicciones, digamos, también con Chile, digamos, con otros países de Latinoamérica con que operamos, en que evidentemente esos temas no funcionan de esa manera. Así es. Preguntas de la gente que está online. No. Bueno, No, sí, por Sí, claro. Hola, Bueno, a nosotros nos pasó que yo representé una empresa alemana por muchos años, 20 años, no sé. Resulta de que de repente ellos llegaron a Chile, ya vino el Vice President, vino varias personas para acá, y con la intención de querer comprar la empresa. Entonces, y bueno, y en esa intención, ya, por supuesto que tuvimos que empezar a entregar toda la información a ellos, digamos, en el fondo, para ver cuál era, digamos, toda la información económica, clientes, qué sé yo, todo. Pero mientras tanto ellos se estaban instalando en Chile. Entonces después simplemente dijeron, no, ¿saben qué? No vamos a comprar, nosotros nos instalamos. En el camino se llevaron gente mía, ¿ya? Y una empresa, digamos, que funcionaba, no sé, que el 80% de las ventas más encima teníamos exclusividad, o sea, nosotros teníamos que tener exclusividad también de vender esos productos, no podíamos vender otros. Y de la noche a la mañana perdimos ese 80% de las ventas, ya que era de esa empresa, y que básicamente funcionábamos y habíamos incorporado esa marca y habíamos hecho todo ese trabajo con esa empresa. Sí. Entonces, en ese caso, claro, después tuvimos que primero mandar algunas cartas a Alemania, porque también teníamos contratos que cumplir y para que nos respondieran con los stocks, todo ese tipo de cosas. Entonces fue como bastante duro. Sí. Y bueno, pero finalmente esa relación se terminó, ¿ya? La empresa se instaló acá en Chile, esto fue el año 2019, Ujú. y ahora ya se está yendo porque en realidad no lograron el nivel de ventas que yo esperaba ni nada. Pero perdieron completamente toda la participación de mercado, pero nosotros, por supuesto, en el camino nos hizo bastante daño. En ese caso que ahí, bueno, ya pasó, ya. Bueno, habría que revisar los contratos, ¿no? Pero déjame decir quizás lo siguiente, y es que cuando se aparece un distribuidor, un exportador, una contraparte latinoamericana enviando cartas con un estudio de abogados en Alemania, o más aún demandando, la señal que se envía es que se están tomando el tema muy en serio, ¿no? Y que esto es un tema económico, de daños, pero también un tema casi de principios, ¿no? Y por eso digo, la respuesta que se obtiene generalmente nunca es el 100% de lo que vienes a pedir, pero generalmente hay un oído para esto, se abre un proceso de negociación, una conversación, eh, y obtienes más de lo que hubiera obtenido simplemente haciendo nada, por supuesto, pero simplemente enviando cartas desde Chile o tratando de alguna otra acción, digamos, distinta de esa vía, ¿no? y Esa ha sido nuestra experiencia en los últimos años, digamos. lo otro, que conozco más o menos un par de casos con empresas alemanas, tiene un tema de responsabilidad precontractual por las tratativas previas que realizaste con ellos. Oye, te paso información así. Y sin perjuicio en Chile, que ha tenido bastante aceptación, una empresa alemana bien conocida acá, que es la competencia desleal. No la del decreto de ley 211, sino cuando te llevan empleados que tienen conocimiento, conocen asuntos, y eso se sanciona también acá. Y un juicio de carácter sumario, que es bastante más rápido que un ordinario. Claro. hay una pregunta. Pedro Durán dice, buenos días, ¿y qué solución se le dio al comprador final con el cambio de distribuidor? Creo que fue uno de los casos. Sí, el primer caso, el que había comprado la maquinaria, bueno, ese cliente ejerció su derecho bajo derecho chileno a devolver la maquinaria, a terminar el contrato y devolver la maquinaria, y eso fue lo que hizo y obtuvo su precio de compra de vuelta, digamos, ¿no? Con toda la pérdida, digamos, la maquinaria tuvo que ser recogida donde estaba y transportada hacia el centro del distribuidor, con toda la pérdida que eso significa para el distribuidor, ¿no?
Pero ese cliente podría perfectamente haber demandado también en contra del distribuidor, bajo derecho chileno. Eso es, bueno, muchas gracias de nuevo. Creo que todos tienen mi tarjeta, ¿no? Y encantado de decir, bueno, yo voy a estar todavía en Chile hasta la próxima semana, el miércoles, si alguien quiere tener una conversación un poco más detallada respecto a algún tema, y si no, encantado por email, por Zoom, por Teams, la forma en que fuere, ¿no? O cuando vengan a Colonia, claro, digamos. Sí, tenemos un acuerdo entre los socios que cuando los socios van a Alemania, los socios alemanes lo reciben. Sí, sí, sí. ¿De acuerdo? No hay ningún problema, encantado, ¿no? No podemos hacer tradición, no podemos hacer tradición y lo dejamos sacramentado. Sobre todo ahora que viene el verano, Así que exactamente. bueno, excelente Bueno. presentación, muchas gracias, ya lo conocen, ya saben que entre nuestros socios tenemos a alguien que nos puede apoyar mucho en estas materias. Tienen su tarjeta y por parte nuestra del área social, muchas gracias por venir. Agradecer por estos ricos cafés que también es un socio, Mövenpick, y las galletas de tendencia, siempre tenemos que agradecerles por eso. Así que muchas gracias por estar hoy y los dejo libres si quieren continuar la conversación todavía. Muchas gracias. Muchas gracias, Magdalena. Sí. Mi nombre es José Miguel Ferrar.